Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra de este día, después de haber alabado, adorado al Señor, y ahora les pido que nos pongamos con un corazón dispuesto para alabar y glorificar al Señor. Tanto los que están presentes como todos aquellos que me están mirando allá en las redes sociales, que están a punto de mirar este video. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Les pido que inclinen su rostro en reverencia al Señor y vamos a orar para dar inicio a este mensaje y así sea Dios quien nos hable. Oramos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para pedirte que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Y que en este momento, Padre, que me dispongo a meditar en tu palabra y exponerla, te pido que seas tú obrando, Señor. Que me abras el entendimiento y me des las palabras en mi boca para que tu iglesia, la iglesia cibernética de Jesucristo, sea edificada. Señor, habla, te lo suplico. Te pido por todos aquellos que están mirando las redes sociales, que también, Señor, hagas la obra en ellos. Que tu palabra les toque su corazón y se conviertan a ti, Señor. Padre, y a los que estamos aquí te pido, háblanos, llénanos de ti, Señor, en todo momento. Para glorificarte a ti te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje de este día. Pues Dios es bueno y siempre nos habla de muchas formas, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que la gente se salve, que la gente atienda su palabra, que la gente pueda entrar a su reino. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo puedo entrar yo al reino? ¿Qué es el reino? La gente se hace esas preguntas porque no busca de Dios, porque no ha tenido la capacidad para entender las Escrituras, buscar a Dios a través de las Escrituras, porque no lo vas a encontrar si no es por medio de las Escrituras. El Señor Jesús dijo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. O sea que tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las Escrituras. Y Jesús, siempre que vino, siempre habló de un reino. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él siempre habló del reino de Dios. ¿Qué es reino? Es algo que tiene autoridad sobre otras personas. Y aquí, el ser humano en este mundo, solamente hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Jesús habló siempre del reino de los cielos. Él quiere que todos entremos al reino de los cielos. Él no quiere que se pierdan las almas, y por eso vino Cristo a morir. El mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo, y yo me sorprendo porque estas predicaciones han sido siempre para motivar a la gente, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo se acerca. El reino de Dios está muy cerquitas para dar inicio. El título que he puesto a este mensaje que Dios ha dado a mi corazón para dar es: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Como les dije, aquí hay dos reinos: el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. Todo el mundo está bajo el reino de las tinieblas, pero Cristo vino ofreciendo la entrada gratuitamente al reino de los cielos. Vamos a meditar en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, de ahí empieza la predicación.
y es Mateo 7, y vamos a empezar en el verso 21. Vamos a leer en el verso 21. Allí es donde empieza el Señor a hablar. Dice así, y es para que todos aquellos que no conocen, que no han oído hablar del reino, que lo dudo porque ya 2000 años que se está predicando, puedan entender este mensaje. Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús les estaba diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando Jesús que para poder entrar al reino de los cielos es necesario que haga todo ser humano la voluntad del Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ya vimos aquí a través de esta lectura del versículo 21 de Juan 7:21, Mateo 7:21, que para yo poder entrar al reino de los cielos, yo necesito hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es hacer todo lo que Dios me pide que yo haga. Que yo no haga lo que yo quiero hacer, si es que lo que yo quiero hacer va en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Lo que Dios quiere que yo haga y lo que Dios quiere que yo no haga. Esa es la voluntad. Pero para que yo pueda saber cuál es la voluntad del Padre, yo necesito que el Padre hable. Así como tú tienes un hijo y quieres que tu hijo te obedezca, que haga lo que tú quieres, porque el Padre siempre desea lo mejor para el hijo. Y por eso es que el Padre le dice lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Para que el hijo sepa lo que tú quieres como padre que haga, pues tú tienes que hablarle. Tienes que decirle lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer. Igualmente, con Dios, nosotros para obedecer, para hacer la voluntad del Padre, necesitamos que Dios nos hable. Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es para hablarnos. Mientras tú no escuches la palabra que sale de la boca de Dios, no vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Porque en la Escritura puedes leerla, pero quizás no entiendas en sus contextos qué es lo que verdaderamente está hablando. Porque hay cosas que nos tocan a nosotros como gentiles y hay cosas que les tocan única y exclusivamente al pueblo judío. Hay cosas que se hablan alegóricamente y hay cosas que se hablan literalmente y hay cosas que son espiritualmente. Entonces hay que saber entender en qué sentido se está hablando. Y es por esa razón que la gente no puede hacer la voluntad del Padre porque no ha entendido las Escrituras. Jesús mismo les dijo a aquellos fariseos y saduceos que ellos invalidaban la palabra del Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Como no tenían la palabra de Dios, no podían saber cuál era la voluntad de Dios y por lo tanto no pudieron hacer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento viene Jesús y hace otro nuevo pacto, pero también debemos de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo.
Primero fue la ley del Padre dada a Moisés para su pueblo, y ahora es la ley de Cristo dada para su iglesia, para su pueblo, el cristianismo. Pero necesitas entenderla. Jesús mismo les dijo a ellos: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Mientras tú no tengas la palabra viviendo en tu mente y en tu corazón, no vas a poder entender a Cristo. No vas a poder entender cuál es la voluntad del Padre. Y si no sabes cuál es la voluntad del Padre, tenlo por seguro que no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo aquí bien claro, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que creen que están haciendo la voluntad del Padre, pero no es cierto, no la hacen. Hacen lo que su religión les dice. Ahí en el verso 23 sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús dice, verso 23, entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, aunque hacían milagros, aunque echaban fuera demonios, aunque predicaban la palabra, todos modos ellos seguían siendo hacedores de maldad. Y dice que una fuente no puede llevar agua dulce y agua amarga. No puede servir a dos amos, porque con uno vas a quedar bien y con otro vas a quedar mal. Entonces aquí no puedes decir que andas predicando de Cristo, que andas haciendo milagros y echando fuera demonios, y vivir en la maldad, vivir haciendo el mal. Eso está de moda en estos tiempos. Hay muchas campañas de sanidad y anuncian en radio, en televisión, en muchos países: venga a recibir su milagro, venga. Hay en ese canal de televisión Enlace, puro lobo rapaz, son los que están ahí, pura sacadera de dinero. Y esos son los que venden la palabra. Esos son los que hacen milagros, y sí hacen milagros, pero por obra de Satanás, no por obra de Cristo. Porque cuando la persona hace milagros y vive en una vida en desobediencia a la palabra, no puede ser Dios usando ese instrumento. No lo puede usar Dios así. Entonces es importante entender esto. Aquí el Señor Jesús dice que para poder entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad del Padre. Y para poder hacer la voluntad del Padre necesitamos conocerla. Y para conocerla necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver a través de este mensaje cuál es la voluntad de Dios, para que la hagas, para que aprendas y la hagas, y así puedas entrar al reino de los cielos, para que tu alma no se pierda. Este es el mensaje. Vamos a ver aquí en 4 puntos. 4 puntos vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios? Punto número 1. ¿Para qué nos sirve hacer la voluntad de Dios? Hay un pasaje donde dice que ¿de qué sirve que le sirvan a Dios si otros que hacen mal y que Dios los bendice, que tienen en abundancia? Y hay muchos cristianos que tienen esa mentalidad.
pues mira, aquellos no son cristianos y mira cómo viven, cómo están. Y piensan que es bendición de Dios. Y no, déjame decirte que el diablo también bendice los suyos. La bendición de Dios es algo que te trae gozo, te trae esa paz, te llena de esa pasión por las almas. La bendición de Dios la compartes, porque la bendición de Dios es para compartirla. Vamos a ver, ahí en Mateo lo que leímos nos dice que para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 46 a 50. Mateo 12, 46 a 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí, a través de esta lectura, nos enseña cómo Jesús les decía a aquellas personas que la madre y sus hermanos de Jesús eran todos aquellos que hacían la voluntad de Dios. Todos los que hacían la voluntad de Dios eran su padre y sus hermanos. Dice: mi madre y mis hermanos. Ahí en Marcos 3, 31 al 35, nos habla para que podamos entender. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí vemos cómo Jesús le dio la importancia a aquellos que obedecen la palabra de Dios más que ni a su madre y a sus hermanos. Menciona que es más importante hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Cuántas y cuántas veces Dios no te ha puesto que salgas y que vayas a predicar el evangelio? Que vayas y compartas con tu vecino, con tu compañero del trabajo. ¿Y qué has hecho? No lo haces. Y si lo haces, lo medio haces. Entonces, vemos aquí cómo Jesús le dio más importancia a predicar la palabra de Dios, a seguir predicando el evangelio y a la gente, que a su madre y sus hermanos. Pero en estos tiempos la gente le da más importancia a su trabajo. La gente le da más importancia a sus vacaciones. Oh no, vamos de vacaciones. La gente le da más importancia a sus negocios, a lo material, antes que predicar la palabra de Dios. Cuando Jesús aquí nos enseña que lo más importante es predicar la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre.
Así es como nosotros formamos parte de la familia de Dios y podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Cuando hacemos la voluntad del Padre. Para poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que saber cuál es la voluntad, claro. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:9 respecto a eso. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas aquí? Dice que cuando ellos se convirtieron a Cristo, no cesaban, o sea, no paraban de orar por ellos y de pedir, Pablo y sus acompañantes, de pedir, en las oraciones pedían por los que se habían convertido en la iglesia de Colosas, o sea, los colosenses, la iglesia. No cesaban de pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Mientras tú no entiendes, no conoces cuál es la voluntad de Dios, no vas a poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no la conoces, puedes leer la escritura y no, aún así no conocer la voluntad de Dios, porque no es nada más creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mucha gente tiene ese concepto, pero hay que pensar a ver si nada más es eso. Son muchas cosas. Por eso es importante buscar. Aquí Pablo oraba por ellos, dice, para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros debemos de estar llenos del conocimiento de su voluntad de Dios. Es la única forma como podemos entrar al reino de los cielos. Ahí en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, Pablo también nos da otro ejemplo. Romanos 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo está diciendo que para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué es lo que debes de hacer para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí Pablo menciona que tienes que sacrificarte, que presentes tu cuerpo en sacrificio. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio, es cuando tú empiezas verdaderamente a conocer de Dios, es cuando Dios empieza a manifestarse a tu vida, a recibir ese sacrificio. Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, o sea, que lo sientas. Eso es vivo, porque los muertos ya no sienten. Un sacrificio vivo, que sea santo. O sea, que nada tenga que ver con inmundicia, con pecado, con tranzas. Lo que tú ofreces es un sacrificio vivo. Cuando tú ofreces una ofrenda a Dios, la llevas al alfolí, esa ofrenda tiene que sentirse. Para que sea sacrificio tiene que dolerte. O sea, ¿cuánto no trabajaste para juntar esa cantidad y la traes a la iglesia? Para que siga creciendo la iglesia, ganándose más almas.
Ese es un sacrificio vivo, porque sufriste para poder lograr eso y podérselo ofrecer a Dios. Pero cuando traes tu ofrenda raquítica o una abundancia, pero es porque andas transeando, porque andas secuestrando, porque andas prostituyéndote, cuando traes el dinero no con el sudor de tu frente ni con el sacrificio de tus manos, entonces no es un sacrificio vivo, no lo has sentido. Y ese no puede ser aceptado. Dios no lo acepta. Y de esos hay muchos. Esos son los que quieren los pastores. La mayoría de todas las religiones eso buscan. Porque son pastores asalariados. Porque dependen de ese dinero. Y a esa gente es la que quieren. No les hablan duro, no les predican su pecado y su maldad, no les reprenden para que no se vayan y para que les den buena ofrenda. Y eso lo hacen todas las religiones. La iglesia católica, la iglesia evangélica, apostólica, de todos. Entonces es importante entenderlo. Dice Pablo en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. O sea, que no te conformes con como estás, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. O sea, que te vayas llenando tu mente de la palabra para que puedas entenderlo. Y cuando lo vas entendiendo, a medida que vas avanzando, vas buscando, vas obedeciendo a Dios, vas entendiendo cada día. Y te lo digo porque ese es mi diario vivir. Yo todos los días leo la palabra, oro, busco, todos los días. Eso es importantísimo, que lo hagamos, todo cristiano. Aquí nos habla Pablo esas palabras. Ahora, ahí en Hebreos, capítulo 13, versos 20-21, en Hebreos 13, versos 20-21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la gracia del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El escritor a los Hebreos nos está hablando aquí que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo fue el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno, por esa sangre del pacto que hizo Jesús, ese es el pacto eterno. En el verso 21 dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad. Es Dios, a medida de que tú tienes la relación, el conocimiento con Él, que estás en constante comunión con Él, es cuando Dios mismo te hace una persona apta para toda buena obra, para que hagas la voluntad, haciendo. Él dicen ustedes lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Jesús, en Juan 15 del 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí está diciendo que es Dios el Padre el que nos hace aptos para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. O sea, es Dios quien te hace apto. ¿Qué es apto? O sea, te da la capacidad para que puedas hacer toda buena obra. Dice, para que hagas obra buena, para que hagas su voluntad. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si tú no tienes la fuerza que Dios mismo te da.
la capacidad que Dios mismo te da. Por eso dice que para que se hagan aptos. ¿Cuál sería el antónimo de aptos? Ineptos. Hay muchos ineptos que andan queriendo hacer la voluntad de Dios cuando Dios no los ha llamado a hacerlo. Porque esto es personal. Dice, los haga aptos, dice, para hacer la voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ayuda para hacer todas esas cosas. Vamos a ver el punto número 3, ya pasamos al punto número 2. Punto número 3. Esta es la voluntad de Dios. Ahí nos va a hablar la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver qué nos dice Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Dice así, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 39 y 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Para que tú entres al reino de los cielos, dice que tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí en el verso 39 dice, dice que de todo lo que me diere, lo que el Padre dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre le diere a Jesús. Ahora, ¿cómo es eso? Jesús mismo dice que nadie puede venir a Jesús si no le fuere dado del Padre. El Padre pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Dios quiso que tú estuvieras ahí donde estás, sentado, parado, para que escucharas la palabra de Dios. Dios lo quiso así. Esa es la voluntad, para que tú puedas llegar a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que trajere al Padre, dice, yo no lo desecho. Entonces todo lo que el Padre le trae a Jesús, dice que no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por esa razón es que Cristo, cuando vienes a Cristo, Él es tu fortaleza, Él es el que te da todo. 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que veas al Hijo, que creas en Él. Cuando tú crees en Jesús y crees a Jesús, es cuando entonces tú puedes tener esta promesa de entrar a la vida eterna, de que Jesús te va a resucitar en el día postrero. Entonces, es una de las formas como podemos nosotros adquirir el reino de los cielos, cuando hacemos su voluntad, y su voluntad que recibamos a Jesús. Vamos a ver qué nos dice ahí en Juan 1, 10 al 13. Juan capítulo 1, versos del 10 al 13. Miren lo que dice, está precioso ahí. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cuando tú recibes a Cristo, vengas a ser hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que recibas a su Hijo, que creas en su Hijo, al Espíritu de Cristo, para que puedas tú llegar a ser hijo de Dios. La voluntad de Dios es que seas su hijo. Y eso solamente lo logras cuando recibes, dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. En aquel tiempo lo recibieron en persona, ahorita se recibe creyendo en él y se recibe en espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que crean en su Hijo. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1 del 3 al 5. Son varios pasajes para que puedas entender exactamente cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que estamos aquí viendo entonces? Que su voluntad de Dios, el afecto de su voluntad de Dios, es que nosotros vengamos a ser hijos de Dios. Vengamos a ser bendecidos para que podamos también ser de bendición. Y dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que tú no eres un error que naciste. Tú no naciste por coincidencia. Tú naciste porque Dios le plació así. Porque su voluntad de Dios así fue que nacieras. Y su voluntad de Dios es que no te pierdas. Por esa razón es que mandó a su Hijo para darnos el perdón de pecados. Esa es la voluntad de Dios, lo que nos habla aquí Pablo a los Efesios. Dice que Él es el que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando tú vives en obediencia haciendo la voluntad de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir grandemente. Vamos a ver aquí en Juan 3:16, lo sabemos bien de memoria, que tanto amó Dios a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice versos 16 y 17 de Juan, capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que creas en su Hijo, para que no te pierdas. Esa es la voluntad de Dios. En Mateo 17, del 1 al 5, hay otro mandato de Jesús. En Mateo 17, del 1 al 5, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, o sea, a Jesús y a los otros 2. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Mateo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre habló y dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oigan. Entonces, como muchos se dirigen al Padre y ignoran al Hijo. Como muchos dicen que el Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios. Es importante que lo entiendan, testigos de Jehová, ahorita que todavía hay tiempo. No van a ir al reino de los cielos solamente 144,000, como ustedes enseñan. Es la muchedumbre, aquellos que verdaderamente creyeron en Jesús. Y ustedes no van a poder creer mientras ustedes no reciban la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, no la que sale de sus intelectos, lo que ustedes piensan que es. Testigos de Jehová, busquen a Dios, el tiempo se acaba. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el verso 3. Dice así la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santificación. Romanos, ahí mismo, vamos a ver lo que nos dice en 5:8, ahí mismo. Perdón, no es esa. Es 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos, que demos gracias en todo, tanto a Dios como a tu prójimo. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, que demos gracias en todo. Muchas veces la gente le hacen un favor o algo y nunca agradecen. Hay mucha gente malagradecida. Piensan que les hacen el favor, lo que les hacen, porque se lo merecen. Y la Biblia aquí nos dice a nosotros como cristianos que debemos de ser agradecidos en todo. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que estamos viendo, todos estos pasajes, es para que entiendas que la voluntad de Dios no es solamente una cosa. Aquí estamos viendo que seas agradecido. Es lo que estamos viendo. Ahí en el 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y todos los pasajes que hemos visto, cada uno tiene un tema, una cosa que debes hacer. La santificación. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago
1:18. Dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién fue? Dios el Padre. Él, de su voluntad. O sea, a Dios le nació en su corazón hacerte. Porque tú fuiste creado por Dios, yo igualmente. Pero es que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, por la palabra de verdad nos hizo nacer, pero nacer de nuevo, espiritualmente. Porque no puedes nacer de nuevo si no escuchas la palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Juan capítulo 3 del 1 al 6. Entonces dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias, o sea, lo primero, lo mejor. Para Dios, para Cristo somos lo mejor. Cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos su voluntad. Vamos a ver qué nos dice aquí. Primera de Pedro 2:15. Dice aquí, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Haciendo el bien. Dice que esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que no debes de vengarte, no debes de dar mal por mal, sino tienes que hacer el bien. ¿Para qué? Para que hagas callar a esa gente ignorante, haciendo el bien. Por eso dice la misma palabra que nadie le pagues mal por mal, sino combate con bien el mal. Y cuando tú le haces un bien al que te hace un mal, dice la Escritura que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ascuas quiere decir brasas de fuego. O sea, amontonas sobre su cabeza. Mira, pon tu cabeza cerca de donde están las brasas. ¿Qué sientes? Te arde la cara. Pues cuando tú le haces el bien a una gente que te ha hecho daño, le haces que le arda la cara de vergüenza, porque nunca esperan que le hagas bien. Piensan que como ellos son, así somos todos. Pero ahí está la diferencia. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne viven para satisfacer sus deseos, piensan en lo material. Los que son del Espíritu viven para hacer la voluntad de Dios, agradando a Dios. Capítulo 3, verso 17, ahí mismo de Pedro. Mire lo que dice. Porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. ¿Y oyeron lo que dice? Que es mejor que padezcas haciendo el bien. O sea que si tú haces el bien y sufres por hacer el bien, y que padeces, dice sufres, si es porque esa es la voluntad de Dios. Si tú haces el bien y estás sufriendo, sufres por hacerlo, es porque Dios así lo quiere, es la voluntad de Dios. Pero si estás haciendo mal y sufres, no es porque sea la voluntad de Dios, es por tu propia voluntad, por tu pecado y tu maldad. Por eso nosotros debemos de esforzarnos siempre a hacer el bien, porque para eso fuimos creados. Primera de Pedro 4, del 1 al 3 y el verso 19, dice así:
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos está diciendo Pedro que nosotros hagamos como Cristo, que Cristo padeció por nosotros en la carne, que nosotros también padezcamos de la misma manera en la carne. O sea, si Cristo sufrió por ti, que tú también sufras por Él, por hacer su voluntad. Ir a predicar el Evangelio no es fácil. Cuesta dinero y mucho esfuerzo. ¿Y cuánto se padece? Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Vamos a ver qué dice el verso 19. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que los que padecen, o sea, los que sufren según la voluntad de Dios. O sea, que si estás sufriendo y Dios te está dejando que sufras, pero estás sufriendo no por tu maldad, sino porque estás haciendo lo bueno, entonces dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué debes de hacer si estás sufriendo? Que encomiendes tu alma a Dios. Que si estás sufriendo, encomiendes tu alma a Dios. ¿Quién hizo eso en la Escritura? ¿Dónde vimos eso? Lo vimos con Jesús. Cuando Jesús estaba sufriendo allá en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo al Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Jesús encomendó su alma al Padre. Otro ejemplo que vemos, cuando mataron a pedradas a Esteban. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Esteban? Dice que Esteban alzó los ojos al cielo y miró los cielos abiertos y miró al trono de Dios y miró al Padre y a Jesús a su derecha. Y les dijo a los que lo acusaban: he ahí miro al Padre y a Jesús a su mano derecha. Y dice que ahí lo agarraron a pedradas. Entonces, ¿qué hizo Esteban? En sus manos, dice, en tus manos encomiendo mi alma. No les tomes en cuenta ese pecado de que lo mataron a pedradas. O sea, estaba padeciendo Esteban por andar predicando el Evangelio. Estaba padeciendo, sufriendo. Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. ¿Y qué debía que hacer? ¿Qué dice aquí Pedro? Encomienden sus almas al fiel Creador. Y esto, para mí, es algo hermoso, es algo que me motiva, porque a donde yo voy, sé que es muy peligroso. Y si es la voluntad de Dios que yo padezca por eso, pues aquí Pedro me está diciendo que encomiende mi alma al fiel Creador, si yo padezco por hacer el bien. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 1, versos 3 al 5. Gálatas 1, del 3 al 5, dice así: gracia y paz sea a ustedes de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo a los Gálatas está diciendo
que gracias porque Jesús se dio por nosotros, gracia y paz a ustedes, dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios era que Jesús padeciera allá en la cruz, el Calvario. Esa era la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para librarnos de este siglo malo. Ahora, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesús a eso vino, a hacer la voluntad del Padre. Lucas 22, 42 dice así. Del 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Era cuando lo iban a agarrar para crucificarlo. Jesús oró al Padre y le dijo estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo duro que iba a ser el sacrificio y clamó al Padre decirle que si él quería que lo pasara de no tomar esa copa. Pasa de mí esta copa, dice. Pero luego le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver qué nos dice Juan 5:30 y con eso terminamos. Juan 5:30 dice así. Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi justicia y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. De estos pasajes hablan los testigos que Jesús no era Dios, porque mira, aquí dice, él no podía hacer nada por él mismo, sino lo que oía del Padre. Él lo hacía, pero no lo podía hacer por él mismo. No se refería a eso, que Jesús no podía hacerlo. Si Jesús hizo todo el universo, Jesús hizo toda la creación, ¿cómo no iba a poder saber? ¿Cómo no iba a poder hacer nada por él mismo? Eso sacan de contexto. Jesús es Dios. Y por eso aquí dice: porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, no es que Jesús no podía hacer otra cosa, no porque no podía, sino porque no podía hacerlo, porque él venía a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Jesús obedeciera lo que él quería, a lo que había venido. Y por eso Jesús no podía desobedecer al Padre, porque venía a ser la voluntad de él. Eso es lo que Dios puso en mi corazón que compartiera contigo en este mensaje. ¿Cómo puedes entrar al reino de los cielos? ¿Cómo? Ya miramos aquí. Jesús le dijo ahí en Mateo 7:21 que no todo el que le diga Señor, Señor en aquel día va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Y ya miramos en toda esta escritura todo lo que concierne a la voluntad del Padre para con nosotros. Entonces, si fuiste listo,
tomaste nota de todo lo que se estuvo dando, déjame decirte, puedes repasarlo por más tiempo y vas a entender bien claro todo lo que es la voluntad del Padre para que tú lo puedas hacer y así estar seguro de que vas a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos está muy cerca, muy, muy cerca. Este fue el mensaje que Dios puso para compartirlo. Gracias por haber estado allá sentado escuchando esta palabra. No es a mí a quien has escuchado, sino al Señor Jesús, porque Él es el que pone en mi boca lo que tenga yo que hablar. Es el deseo de mi corazón que Dios les dé el entendimiento y la sabiduría para ser hacedores de su palabra. Si tienen alguna duda, llámenme y con gusto atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Que Dios les bendiga. Mi teléfono área 210-831-1199. Llámenme y con gusto les atenderé. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.